Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos y seguidores del Informador. En esta ocasión estamos en esta modalidad en línea para llevar hasta ustedes el programa La Refundación y la 4T a un mes de la cuarentena por la pandemia de COVID-19. Bienvenidos, me acompañan Evelyn Olvera y Diego Petersen. Hola, buenas tardes. Hola, Eve, hola Jonathan, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a todos. Vamos a tratar de hacer dinámica esta conversación sobre algunos puntos que tienen que ver con las estrategias que ha implementado el gobierno federal y el gobierno local, lo que se viene con la fase 3 y las medidas que se pueden implementar al respecto. Este mes, en estos días, estamos cumpliendo básicamente ya un mes del distanciamiento social que dispuso el gobierno de Jalisco. No sé si recuerdan un 13 de marzo cuando comienzan las medidas de distanciamiento y pues prácticamente tendríamos ya casi también poco menos del mes en cuarentena. Diego, Evelyn, en su opinión, en este momento y con la lectura de casos y de defunciones que tenemos en el país y a nivel local, ¿ustedes ven y ya se puede decir que hay un resultado con respecto a las medidas que ha tomado Jalisco a diferencia de la Federación? ¿Quién gusta comenzar? A ver, pues, mira, sin duda hay un buen resultado. Si vemos los números de Jalisco son bastante positivos. Jalisco empezó como el segundo lugar en casos, ahora está en el lugar número 8. Tenemos 2 días consecutivos sin haber tenido un solo muerto. Es decir, aparentemente sí hay un buen resultado, sí estamos, digamos, teniendo una buena experiencia después de haber cerrado hace un mes. Lo que sí es que es demasiado temprano para cantar victoria. Si no podemos decir que esto no vaya a cambiar, porque el resultado de los mismos tapatíos, de los mismos jaliscienses, ha sido distinto a lo que vimos en Semana Santa. Ese relajamiento lo podemos ver quizás, o lo vamos a ver reflejado en la próxima semana o dentro de 2 semanas, cuando se vean los casos. Entonces yo creo que sí, creo que ha sido una buena respuesta la de Jalisco, le ha premiado a Jalisco esa respuesta, pero estamos lejísimos de poder cantar victoria. ¿En qué fase del partido estamos para utilizar los términos futboleros que te gustan, Diego? ¿En la mitad del partido? No, hombre, estamos en la primera tercio del partido. Apenas empezando, ¿verdad? No hemos llegado ni siquiera a la mitad. O sea, a la mitad vamos a llegar justo cuando estemos en la fase 3. Evelyn. Sí, bueno, yo quisiera comentar con respecto a que Jalisco inició antes las medidas de distanciamiento, ¿no? Que el gobierno federal, tan solo en esa semana, que fueron los primeros días que obligó, digamos, el gobierno de Jalisco de forma todavía a criterio de la ciudadanía, el gobierno argumenta que en esa semana el ritmo de contagios en la Ciudad de México fue 8 veces mayor. Ese es el argumento para decir que sí funcionó. Y bueno, yo también creo que, sin embargo, apenas viene lo más grave. Jalisco está estimando que si la ciudadanía no aporta con el aislamiento, podemos llegar a 38,000 casos. Esto significaría que estaría completamente colapsado el sistema de salud, ¿no? En el mejor de los casos, si la gente se queda en su casa, estiman que sean alrededor de 16,000. Entonces, más o menos, ahorita llevamos, el último corte fueron en Jalisco 60 y tantos, ¿no? 165 casos, para que la gente pueda darse una idea, pues se están estimando casi 38,000. Entonces, no vamos ni empezando, como dicen ustedes, para poder dimensionar lo que se viene, ¿no? Y en tu opinión, lo que has visto, lo que has leído, lo que hemos reportado en el Informador, Evelyn, ¿crees que están cumpliendo los tapatíos y los jaliscienses con las medidas de resguardo y aislamiento? Yo creo que los primeros días se cumplió un poco más, ¿no? La gente intentó guardarse en su casa por la preocupación. Sin embargo, yo veo todavía mucha gente saliendo a comprar en familia o incluso entrevistaban a gente, ¿no? Que todavía se va a pasear al centro. El gobierno de Jalisco dice que al menos 100,000 tapatíos, ¿no? Están revisando han revisado en los filtros carreteros de personas de Jalisco que se quieren ir de vacaciones, ¿no? Entonces, Claro. eso nos da una idea.
En ese sentido, Diego, ¿tú qué opinas? ¿No te parece que el gobierno de Jalisco en algún momento con esos 5 días de resguardo dio una sensación de que ya habíamos cumplido y ya podíamos relajarnos? ¿O qué opinas tú? A ver, ese es el argumento de López-Gatell para no hacerlo. Decía, entre más temprano nos guardemos, cuando llegue el momento crítico, la gente va a estar cansada. Y ese momento crítico no ha llegado y ya estamos cansados. O sea, yo sí creo que ahí hay un argumento. En Yo también contrapartida, creo. Sí, te nada más escucho. diría lo que dice el doctor Eduardo Rodríguez Noriega, que es el gran especialista en estos temas en Jalisco y uno de los grandes especialistas del país, es que entre más exagerada es la medida, es más probable que sea la correcta. Es decir, aquí el gran tema es cómo administrar esta desesperación y este problema económico que vas a causar o que estamos causando entre más tiempo dure el resguardo social. Y la apuesta tanto de Jalisco como del gobierno federal, de López-Gatell, es que aplanemos la curva llevándole lo más lejos posible. López-Gatell lo está esperando llevar el pico hasta junio, cuando todo el mundo lo espera en mayo. Si logramos aplanar la curva, el sistema de salud se va a colapsar menos. O sea, vamos a tener más probabilidad de atender más gente al tener menos casos simultáneos. Pero nadie puede todavía decir si eso es cierto o no, porque depende fundamentalmente de que nos quedemos en casa, todos los mexicanos y todos los tapatíos. Entonces, Claro. es muy difícil todavía llegar a una conclusión de lo que está pasando. Ahora, eso nos lleva al otro punto, Diego, que también mencionabas, que es el tema económico. Y en ese sentido, Evelyn, ¿tú qué opinas? A ver, hay un debate sobre las medidas sanitarias que se deben tomar y que deben estar equilibradas con las medidas que tienen un impacto en la economía. Es decir, en un país como México, en donde más de la mitad son informales, no tienen seguridad social, el hecho de parar la economía tiene graves consecuencias. En ese sentido, no estaremos siendo o tomando medidas y al final hay un debate allí y muchos dicen también las consecuencias del parón económico en México, en un país como México particularmente, van a ser mayores que las del propio virus. ¿Tú qué opinas sobre ese debate, Evelyn? Sí, bueno, a ver, yo sobre esta crisis económica que está provocando también el coronavirus, yo, hay muchas cifras ya, ¿no? Por ejemplo, se espera que la contracción en México sea de 6.6%, que esto significa como de los más graves en los últimos años. Incluso están diciendo que sería la peor recesión desde la Gran Depresión, ¿no? Sin embargo, de forma más cercana a las personas, yo sí creo que en nuestro círculo estamos viviendo todos, o bueno, la mayoría, el desempleo de familiares, el recorte de horas de trabajo o incluso la pausa en los trabajos sin goce de sueldo, ¿no? Que es pues lo que más nos afecta. La Organización Mundial de la Salud ha dicho, esta es una crisis sanitaria, no económica. Primero tendríamos que atender que la gente no se muera y tratar de que se y contagien las menores personas posible. Y yo coincido con eso. O sea, si bien a todos nos está pegando económicamente, se perdieron en un mes todos los empleos que se generaron, por ejemplo, el año pasado, ¿no? De menos de un mes, de hecho. Sin embargo, sí creo que primero deberíamos enfocarnos en el tema de salud, tratar de salvar las más vidas posibles. Y luego Claro. ya pensar en el tema económico. ¿Tú qué opinas, Diego? Hay todo un movimiento en Estados Unidos también donde dicen, a ver, el parón de la economía va a ser mucho más grave que el propio virus. Sí, a ver, lo que pasa es que no puedes separarlos. No puedes decir, bueno, pues nos infectamos todos, que se mueran los que tengan que morir, pero la economía hay que cuidarla porque hay más gente que va a sufrir por la parte económica que por la parte del virus. Yo creo que hay que verlo como una sola cosa. Es decir, es una pandemia que tiene un componente de salud muy delicado y un componente económico muy grave. Aquí el problema es que digamos, los países que están tomando las medidas aparentemente mejores, lo que hicieron fue sí parar la economía, pero también generar una serie de políticas que permitan su reactivación lo más rápido posible. Es decir, no hay manera
de contener el virus, sino es parando la actividad social, y el parar la actividad social para la economía. Sin embargo, sí se pueden hacer cosas para mitigar de alguna manera el impacto económico, y eso es lo que México no está haciendo y es lo que ha sido muy criticado del gobierno federal. Simplemente veamos, todos los días tenemos a López-Gatell 1 o 2 veces al día en la mañanera o en la nocturna, como le llaman ahora, ¿no? El López-Gatell es omnipresente, hay mucha información de salud, no hemos visto un solo día al secretario de Hacienda. Claro, y además, te escucho. Sí, no hay un plan económico porque pasa por cosas que para el presidente no quiere ir. Por ejemplo, endeudarse, por ejemplo, bajar la tasa de interés, que puede significar que eso se vaya para arriba la cotización peso-dólar, ¿no? Por ejemplo, que haya incentivos fiscales y significa menos recaudación para el gobierno, con lo cual tiene menos margen de maniobra en sus programas sociales. Entonces, no tenemos todavía un proyecto económico, un programa económico, y lo que se ve es que, por lo menos en México, el efecto de económico va a ser mucho más grave que el de salud, o por lo menos lo que va a hacer es va a prolongar esta crisis, que es, digamos, tiene esas 2 etapas, la de salud y económica, va a ser mucho más terrible la parte económica. Claro. Bueno, ahora, en otro tema, y para introducir esta temática que sería la fase 3, que ya es inminente en México, vamos a escuchar un mensaje que dio, o una declaración que dio ayer López-Gatell sobre el inicio de esta tercera fase, que es, en mi opinión, en donde vamos a poder ya revisar los hechos, y van a ser los hechos los que hablen y no el oportunismo político o las revanchas o las peleas entre distintos gobiernos, porque en esta fase 3 es donde vamos a tener ya casos por miles y es donde existe, como mencionaba Evelyn, el riesgo de que se saturen hospitales. Vamos a escuchar a López-Gatell sobre lo que dice de esta fase y luego lo comentamos. Con el paso de los días, es muy probable que usted no conozca, la gran mayoría de quienes nos escuchan, no conozca a una persona con COVID. Y le podría parecer lejano, le podría parecer remoto el riesgo de que esta enfermedad afecte a un ser querido de usted o a usted mismo, porque simplemente lo oye en las noticias, lo oye aquí, lo lee en los periódicos, y en algún momento podría usted pensar que esto es una alaraca innecesaria, que es algo que no corresponde con la realidad. La experiencia vivida en los países que ya han tenido esta epidemia ilustra precisamente que ese estado de ánimo en donde se ve como un problema acaso remoto nos puede tomar por sorpresa y puede hacer que la población, cada uno de ustedes, de repente se sorprenda de identificar que ya conoce a uno, que ya conoce a 2, que ya conoce a 6, que ya conoce a 12, que ya conoce a 24, que ya conoce a 36, cuando venga la fase 3, que quedan pocos días, literalmente muy pocos días para el inicio de la fase 3, vamos a tener una progresión muy acelerada de este problema y ya va a ser irreversible. Lo que hagamos hoy, nos quedan muy pocos días para hacerlo enérgicamente y evitar estar en contacto con otras personas el mayor tiempo posible, todas y todos, no solamente las personas con mayor riesgo de complicarse. Entonces, insistimos, quédate en casa, esta es la medida de precaución, de prevención, de control que hoy es necesaria. Bueno, para esta fase es para la que nos hemos estado preparando, tanto el gobierno federal como el gobierno de Jalisco. Ahora, mi pregunta ¿es suficiente lo que ha hecho el gobierno federal y lo que ha hecho el gobierno de Jalisco? Y si se pueden disociar las acciones de uno y de otro, puesto que somos un mismo país y los contagios, ya hemos visto, del virus no respetan ninguna frontera. ¿Tú qué opinas, Diego? A ver, yo creo que claramente sí hay una diferencia entre lo que ha procurado el gobierno de Jalisco contra lo que ha hecho el gobierno federal. Evidentemente el gobierno federal tiene un paquete mucho más grande y mucho más complejo, pero por ejemplo el hecho de que Jalisco haya recuperado o esté en proceso de recuperación del Hospital Ángel Leaño para tener 500 camas dedicadas solo a COVID, eso no lo ha hecho ningún otro estado y creo que le puede dar a Jalisco un margen que no tiene el resto del país.
el hecho de que el gobierno federal diga que empezó a prepararse el 3 de enero, pero que haya comprado insumos, haya empezado la compra de insumos 23 días después de registrado el primer caso, me parece que es verdaderamente absurdo. Yo sí creo que la fase 3 va a ser muy complicada, va a implicar muchas muertes. Vamos a ver probablemente al sistema de salud colapsado, no solo por la cantidad de personas que van a ingresar víctimas de la enfermedad, sino por la incapacidad de los propios médicos que no tienen los insumos necesarios, ya no digamos para atender a los pacientes, para cuidarse ellos mismos. ¿Qué hizo bien el gobierno federal? Me parece que en aras de ver lo que están haciendo también muy bien el gobierno federal, este acuerdo con los hospitales privados, de manera que todos los pacientes que no sean de COVID sean derivados a otros hospitales privados, primero para que tengan atención, porque está saturado el sistema de salud. El riesgo es que se te mueran personas que pueden ser salvadas, pero que se mueran por falta de atención. Y la otra para evitar que se contagien, ¿no? Concentras a los de COVID en los hospitales públicos y derivas a hospitales privados el resto de enfermedades. Me parece que eso también está bien. Me temo, para finalizar, nada más que lo que vamos a ver es, en esta etapa 3, mucho desorden en los lineamientos de los gobiernos estatales, no solo Jalisco, estatales y federales, el federal, y que vamos a ver mucha violación a derechos humanos, muchas arbitrariedades y mucha falta de control en esa parte. Bueno, con respecto a la fase 3, yo creo que ha habido una reacción tardía previo a que esta inicie. Quisiera mencionar cómo comenzamos con esta pandemia, con la resistencia del presidente, ¿no? No quiso suspender sus giras, seguía saludando a la gente de mano y de beso, incluso pues a la mamá del Chapo, ¿no? Sus respuestas a qué iban a pasar con la crisis en México eran sus escapularios y su trébol, cosa que estaba preocupando mucho a la ciudadanía. Y bueno, apenas hace 2 días hace el anuncio de esto que mencionas, de la capacidad médica y el acuerdo con los hospitales privados. Sin embargo, yo también creo que se compraron tarde los insumos y todavía faltan protocolos en los hospitales para que puedan atender los médicos la contingencia. Faltan protocolos, sabemos que no hay capacitación y además se están violando los derechos humanos de los médicos, ¿no? Que esa es otra cosa que tampoco está atendiendo el gobierno federal. Bueno, sí, fíjate, nada más para comentar rápidamente, Jonathan, creo que el tema de el protocolo, por ejemplo, que circuló de bioética, que decía que hay que darle prioridad a los jóvenes sobre los viejos, si bien es algo que se ha hecho en otros países cuando se satura el sistema de salud, no puede ser marcado así, y además se tomó la decisión sin consultar a quien se debía de consultar. Entonces, lo que era aparentemente una respuesta, digamos, práctica a el problema que se viene en la fase 3, acabó siendo una gran discusión de si no hay una violación a derechos humanos. Claro. Bueno, con respecto a estos puntos, ya para cerrar, les agradezco mucho a Evelyn y a Diego por haberme acompañado. Nos vemos en una próxima emisión de la refundación y la 4T. Hay que quedarse en casa, hay que extremar todas las medidas de higiene y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias, Evelyn, muchas gracias, Diego, por haberme acompañado. Gracias a ustedes. Gracias, hasta pronto. Diego.